Bueno, entonces vamos a resolver este ejercicio número 2 que viene en nuestro archivo de ejercicios por resolver. Y pues acá tenemos el caso de una refinería. Entonces sabemos que dependiendo del origen, entonces tienen diferentes composiciones estos insumos. Y el caso pues, aquí para igual un caso explicativo, entonces dice que hay un par de crudos, que son nuestros insumos, un crudo ligero y un crudo pesado. Por características, entonces un crudo ligero es más costoso que un barril de crudo pesado, aquí a valores de 11 y 9 dólares. Y bueno, dada esa composición, entonces se nos da como información que si nosotros refinamos un barril de crudo ligero, podemos obtener una proporción de 0.4 de ese barril en gasolina. Ese mismo barril nos da al mismo tiempo un 0.2 de barril de queroseno y un 0.35 de combustible para jet. Por su parte, si nosotros metemos a refinar un barril de crudo pesado, nos proporciona simultáneamente 0.32 barriles de gasolina, 0.4 barriles de queroseno y 0.2 barriles de combustible jet. Si vemos la suma por renglón, no nos da la unidad, porque pues siempre que se hacen operaciones de refinación hasta este tipo de tecnología, pues lo que pasa es que durante el proceso una parte se pierde. Entonces están las torres de destilación y una parte se pierde, que es lo que nos dice acá. Se pierde 5 y 8% de crudo respectivamente durante este proceso. Luego nos dan más información. Acá sí está involucrado el mercado. Entonces, el mercado aquí tiene una demanda, nos dice acá, mínima, que bueno, está establecida por este contrato. Entonces, hay que producir 1,000,000 de barriles de gasolina, hay que producir 400,000 de queroseno y 250,000 barriles de el combustible que se utiliza en los jets. Entonces vamos a hacer nuestro modelo de programación lineal que nos permita encontrar cuál es el número de barriles de cada tipo de crudo que satisface la demanda. Y como aquí estamos hablando de que lo que nos está tocando comparar es el costo, minimizando el costo total de adquisición de estos insumos para poder cubrir estas demandas. Ok. Ok, entonces, si tienen ustedes el documento, entonces lo podemos seguir revisando. Ok, pues vamos a hacer nuestro planteamiento. Es como objetivo vamos a tener la minimización de la adquisición de los insumos. Y pues por insumos hablamos de crudo, los crudos que nos están haciendo referencia. ¿Cuáles son las condiciones?
Las condiciones, en este caso, nos estaba diciendo que cumplamos con nuestro compromiso del contrato, pero como veíamos en el planteamiento del problema, entonces es algo así semejante como el jugo de naranja, ¿no? O sea, tengo una naranja y una proporción es jugo, otra proporción podríamos decir que son así la fibra de los gajos, y otra proporción es la cáscara. Entonces, o sea, si meto una naranja obtengo esas tres cosas. Y entonces todo va a ocurrir simultáneamente. Pero como tengo demandas que no necesariamente son proporcionales, entonces las condiciones es el cumplir por lo menos las cantidades en el contrato, la cantidad de barriles contratada por cada tipo de combustible. Entonces, ¿por qué por lo menos? Porque tal vez lo que me piden de combustible jet es muy alto en comparación con lo que proporcionalmente obtengo de gasolina. Y entonces, sí tengo que alcanzar a cumplir la de combustible jet, pero tal vez tenga un excedente de producción de gasolina, según lo que me piden. Ya ahorita que lo resolvamos, pues ya lo vemos prácticamente, cuánto es ese excedente que necesitamos de otros. Porque siempre que refinamos un barril, pues todo va junto en el momento de la extracción, de la refinación. Entonces, es nuestro objetivo, minimizar la adquisición de insumos crudos y cumplir por lo menos la cantidad de barriles contratadas. Luego entonces, ¿quiénes son nuestras? Son todas las condiciones que nos habló el problema. ¿Cuáles son las variables de decisión? ¿Qué es lo que podemos controlar? Entonces, pues ya la torre de destilación nos dice cuánto obtenemos de cada tipo de insumo y ya tenemos cuánto es lo que contratamos, qué es lo que podemos decir. ¿Cuántos barriles de crudo ligero metemos a la torre de destilación? ¿Y cuántos barriles de crudo pesado introducimos a la torre de destilación? Entonces, pues decimos X1 va a ser la cantidad de barriles crudo ligero refinar. Y por su parte, X2 va a ser la cantidad de barriles de crudo pesado a refinar. Entonces, es sobre lo que sí tenemos control. Profesor, Sí. tengo una duda. ¿El desperdicio va a valer como, o bueno, se va a tomar en cuenta como alguna restricción? De hecho, cuando esté el modelo, lo explicamos, pero si, digamos, retomamos el ejemplo de la naranja, entonces, siempre que pelamos una naranja, sabemos que hay un pequeño aceite que está en los poros de la cáscara y que vuela. Entonces, ese al final de cuentas, pues se pierde, que sería lo equivalente aquí si metemos un barril de crudo, el mismo proceso hace que se pierde una fracción. Entonces, el modelo que ahorita vamos a construir, vamos a ver que por un lado nos dice cuánto podemos extraer de combustibles, aunque debemos de pagar el precio completo.
y ahí es donde va a estar reflejada la merma sin necesidad de que explícitamente sea una condición. O sea, si es una característica del proceso, más no es una restricción del problema. Ah, ok, profesor, sí, sí, ya entendí. Ajá. Entonces, a lo mejor otro tipo de problema, a lo mejor nos diría, porque, o sea, aquí se limita a que haya solo dos insumos, pero pueden haber N variedades. Pues hay muchos productores de petróleo. Y entonces, pues puedo tener una gama de proveedores y entonces pues cada quien tiene sus especificaciones. Y entonces pudiera llegar a ser que tal vez en algún problema sea importante que la merma no sea muy alta. Y entonces allí sí lo incluiríamos. O sea, que la merma no excediera tal nivel. Y entonces, eh, tal vez preferiríamos crudos más pesados, pero para que la merma no sea mayor, si es que ese fuera el problema, pero en este caso no es un problema. La merma, vamos a ver cómo se refleja en el modelo final. Ok, profesor. Ajá. Y bueno, y entonces nuestros parámetros. Coeficientes. Entonces, acá igual podemos hacer nuestra tabla, pero pues vamos a comenzar a utilizar más ya el lenguaje matricial. Entonces decíamos el vector C, que es el vector de costos, ese nos está representando acá el costo unitario correspondientemente, costo unitario de barril de, de crudo ligero, en particular es 11. Y la segunda componente es nuestro costo unitario de barril de crudo pesado. Entonces, pues este es en relación a nuestra función objetivo. Luego tenemos el conjunto de elementos de el vector de recursos, el vector B. Tenemos a B1, B1, sí, B1. Entonces, B1 va a ser nuestra demanda de barriles de gasolina. Lo tenemos a B2, es nuestra demanda de barriles de queroseno. Y B3, nuestra demanda de barriles de combustible para jet. Combustible jet. Ajá. Son nuestro vector de costos y nuestro vector de recursos. Aquí pues es en términos de demandas. Luego tenemos la matriz de coeficientes tecnológicos, que bueno, aquí sí vemos un poco más asociado de por qué recibe ese nombre, ¿no? Porque según ese proceso de fabricación, estos son los porcentajes de extracción para cada uno de los insumos. Y entonces, acá vamos a tener cantidades correspondientes. Entonces, tenemos A11,
Entonces es la proporción ya me cambió, proporción de barriles de gasolina extraíbles de un barril de crudo ligero. Y pues bueno, aquí tenemos lo correspondiente, pero entonces a 2:1, entonces me va a representar la proporción de barriles de queroseno extraíbles de un barril de crudo ligero y de manera correspondiente a 3:1 nos va a decir cuál es la proporción de barriles de combustible jet que podemos extraer de un barril de crudo ligero. Entonces, luego tendríamos a 1,2. A 1,2, ¿cuántos barriles de gasolina? Proporción de barriles de gasolina extraíbles a partir de un barril de crudo pesado. Lo correspondiente para a 2,2, pues va a ser la proporción de barriles de queroseno extraíbles de un barril de crudo pesado, y nuestro último coeficiente es a 3,2, que va a ser lo correspondiente de la proporción de barriles de combustible jet extraíbles de un barril de crudo pesado. Ajá. Y sabemos, aparte de esto, es que Z es el costo total. Costo total de adquisición de barriles de crudos. Bien. ¿Alguna pregunta de estos elementos? ¿No? No. Entonces, en particular sabemos, acá para comparar con respecto a nuestro ejercicio, este costo 1 es de 11, costo 2 es de 9. Las demandas son 1,000,000 para gasolina, son
400,000 para queroseno y son 250,000 para combustible jet. Las proporciones para el crudo ligero son 4, 235. 2 y 35. Pues la suma no es 1, la suma nos deja el 5% de merma. Para crudo pesado son 3242. 32, 4, ajá. Entonces, acá pues ya tenemos la descripción. ¿Cuál es nuestro modelo? Pues nuestro modelo, vamos a comenzar con la función objetivo. Minimización, adquisición de los insumos. Entonces, aquí vamos a buscar la minimización de Z. Y esta que es igual. Entonces es cada barril X1 nos cuesta 11. Entonces X1 multiplica, 11 multiplica a X1. X1. 11 X1. Y cada barril que adquiramos de crudo pesado tiene un costo de 9. Y 9 multiplica a X2. X2. Entonces, pues acá tenemos cuál es nuestra función objetivo. Pues pusimos, bueno, aquí introducimos tantos millones de X1, entonces por 11. Introducimos tantos millones de barriles de X2, entonces por 9. Y la suma es nuestro costo total de adquisición. Entonces tenemos, eso es lo que queremos minimizar. Y entonces decimos, sujeta a las siguientes condiciones. Que lo que nosotros extraemos de ambos crudos sea suficiente para cubrir las demandas de los combustibles. Entonces, acá refinamos un barril X1. ¿Cuántos barriles nos da de gasolina? Nos da 0.4. De la gasolina también la podemos extraer de crudo pesado. Crudo pesado es X2. Entonces, de X2, si refinamos un barril, nos da 0.32 de barriles de gasolina. Ajá. Y entre este total que produzcamos, debe de ser mayor o igual que 1,000,000. ¿Están de acuerdo? Aquí, ¿cuántos metemos de X1? Es lo que nos cuesta en la función objetivo. ¿Cuántos refinemos de X1? Nos da 0.4 barriles de gasolina. Pues parte X2, cada barril X2 que metamos nos cuesta 9 y nos rinde 0.32 en barriles de gasolina. Por tanto, esta suma mayor o igual que 1,000,000. Lo correspondiente para los siguientes combustibles. Entonces, tenemos en términos de queroseno,
0.2 x1 más 0.4 x2. Esto debe de ser mayor o igual a 400,000. Y nuestra última condición es con respecto al combustible de jet. Y esta nos dice que 0.35 de x1 más 0.2 de x2. Esto debe ser mayor o igual con 250,000. Ajá. Y como condición de no negatividad, que tanto x1 como x2 sean mayores o iguales a 0. Ok. Entonces, este nos representa nuestro modelo de programación lineal. Tenemos nuestra función objetivo y nuestras 3 restricciones. Entonces, decíamos, si planteamos aquí un barril, entonces una parte es gasolina, otra parte es queroseno, y otra parte es combustible jet. Y acá tenemos una merma. Ok, entonces notemos aquí en total, esto es lo que nos da el total a extraer. Pues, por ejemplo, si este es un crudo ligero, pues esto es 95%. Y la merma es 5%. Entonces, lo que refinemos se va a la producción de los combustibles. Y ese 5% se pierde. Pero si estamos pagando el barril completo. Entonces, pues que decíamos previamente. O sea, en este modelo ya está integrando que en capacidad de refinación ya tenemos las proporciones que extraemos, pero la función objetivo está pagando el barril completo, no estamos pagando un 95%, estamos pagando el 100% del barril. Y en ese sentido, es de esta forma representado que ya está la merma incluida al pagar el barril completo, pero en producción solamente podemos extraer una fracción particular. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí está nuestro modelo y la explicación de la merma. Si tienen alguna duda o pregunta. Disculpe, profesor. ¿Esta merma va a poder ser, o bueno, no va a poder, será utilizada en alguna ecuación más adelante o solo queda como nota de que solo se puede usar el 95%? Solo es una nota para explicar el modelo. No va a estar incluida en ningún... El modelo como tal ya es este que acabamos de escribir. Este es nuestro modelo. Vale, muchas gracias. Sí.
La explicación es en términos de que me preguntaban qué iba a pasar si se incluía o no. Entonces, no se incluye porque ya está representado en estas ecuaciones y desigualdades. Okay, bueno, ya que construimos el modelo,